Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy Emilio Pineda, comunicólogo y conferencista en temas de comunicación. Quiero invitarlos ahora para que no se pierdan este curso que impartimos en el Museo Memoria y Tolerancia titulado Negociación y Manejo de Conflictos. Importantes temas para que tengamos estas herramientas que no solamente son una técnica para negociar, sino también lo que debemos tener emocionalmente para llegar a una negociación exitosa en la cual sea la fórmula ganar-ganar. Esto no te lo puedes perder porque está aquí en la plataforma educativa del Museo Memoria y Tolerancia. Los espero. Mi nombre es Emilio Pineda, soy comunicólogo por formación y les agradezco muchísimo que estén en este curso que para nombrecito, ¿no? Negociación y manejo de conflictos. Yo no sé si qué tan hábiles somos en esta área y hasta les podré decir qué tan hábil soy yo, pues no lo sé. Vamos a ver cómo manejamos esto, pero la idea de tener estos 4 viernes es para encontrar estas herramientas de negociación y manejo de conflictos, no solamente a nivel personal, en la familia, sino también en la organización y en el trabajo, ¿sale? Pero bueno, vamos a ir entrando en materia para que vayamos entendiendo un poquito cómo es este asunto de la negociación y manejo de conflictos. ¿Por qué pasan este tipo de cosas? Miren, porque inevitablemente somos seres humanos y los seres humanos tenemos necesariamente intereses, puntos de vista, diferencia de opiniones, incluso a lo mejor ideologías diferentes unos con otros. Esto hace que normalmente tengamos una serie de conflictos, enfrentamientos, y no sería esto un problema si después no nos permitiera ser funcionales en lo que hacemos, ¿no? Creo que al final de cuentas en donde tenemos más conflictos es en nuestro lugar de trabajo, por ejemplo. Ahí es donde encontramos gente más distinta a nosotros, con mucho mayor diferencia en los puntos de vista. Y el problema es que si no la resolvemos, nos volvemos improductivos y nos volvemos, pues poco, no avanzamos mucho en el trabajo, ¿sí? ¿Más o menos están de acuerdo? Ok, entonces por eso la idea de ir iniciando con este tipo de cosas. Eh, Vamos a ir trabajando un poquito sobre esto. La sesión de hoy vamos a ir entendiendo los tipos y las fuentes de conflicto. La definición de conflicto, como nos la da de pronto el diccionario, ¿no? Siempre que nos dijeron en la escuela, a ver, vamos a entender una idea, nos vamos al diccionario. Y entonces, a mí me encanta porque los diccionarios en la escuela, no sé a cuántos de ustedes les pasó este tipo de experiencias, en los cuales dices, a ver, voy a buscar, por ejemplo, la palabra asertivo, ¿no? Entonces, vas al diccionario y dices asertivo, cualidad de asertividad, ¿no? Ah, qué padre. Entonces vas a buscar en el diccionario asertividad, cualidad que tienen las personas asertivas, ¿no? Entonces es padrísimo estos diccionarios que nos llevan a estos laberintos, callejones sin salida, ¿no? Bueno, aquí vamos a tratar de ir entendiendo un poco estos conceptos. Conflicto. La primera acepción es combate, lucha, pelea, enfrentamiento armado. Ándale, pues, qué fuerte. Apuro, situación, salud, situación desgraciada y de difícil salida. Qué fuerte, ¿no? Problema, cuestión, materia de discusión, conflicto de competencia. En fin, la psicología nos dice coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, capaces de generar angustia y trastornos neuróticos. Dice aquí, momento en que la batalla es más dura y violenta. Bueno, más o menos tenemos un poco la idea de lo que viene siendo un conflicto. En realidad, una definición un poquito más lineal o más simple, si lo quieren ver así, es estas situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o en desacuerdo. Esta es la clave. Entramos en oposición o en desacuerdo, porque sus intereses son incompatibles o son percibidos como incompatibles. Esto es interesante porque vamos a empezar a hablar de algo que ustedes me van a escuchar frecuentemente decir, la percepción. Como soy comunicólogo y soy comunicador y he trabajado para medios de comunicación y trabajo mucho esta parte, lo que nos queda muy claro es que a veces no es necesariamente lo que está pasando, sino lo que yo percibo como lo que está pasando. Y ese es el problema, porque a veces la percepción podría ser errónea, pero yo la veo como realidad. Ahorita vamos a hacer un experimento. Pero eso es muy interesante. Entonces, puede que mis intereses con los tuyos sean incompatibles o simplemente los percibo
como incompatibles. Esto es muy interesante. Ajá. Juegan un papel muy importante las emociones y sentimientos. Y aquí viene el otro punto. Hemos aprendido a lo largo del tiempo que los seres humanos somos seres racionales y que todo lo tenemos que llevar al punto del pensamiento lógico. Y la verdad es que más del 85% de nuestra toma de decisión corresponde a cosas inconscientes y que tienen que ver con las emociones. A veces entro en conflicto no porque el otro esté equivocado, sino porque a lo mejor yo quiero tener la razón. Y ese es un punto más emocional que lógico. No sé si lo perciben de esa manera. ¿Sí? Entonces, bueno, seguimos con esta definición, donde la relación entre las partes puede salir robustecida o deteriorada, según cómo sea el modo de resolver este conflicto. Después del conflicto, o salimos mejor o salimos peor. ¿Todo bien? Bueno, avanzamos entonces y vamos a ver cómo es el análisis del conflicto. Hay muchos elementos cuando entramos en el tema del conflicto que intervienen en él y que sirven para el análisis. Uno de ellos, cuando hacemos análisis de conflicto, es entender los orígenes, de dónde vienen. Lo vamos a ir viendo poco a poquito. Las fuentes del conflicto, de quiénes vienen. ¿Qué tipo de conflicto estamos enfrentando? ¿Qué creencias intervienen en este análisis de conflicto? ¿Qué posturas está asumiendo cada una de las personas involucradas en el conflicto? ¿Se dan cuenta? Bueno, pues vamos a ver entonces el análisis del conflicto basado precisamente en los tipos más frecuentes de conflicto. Me voy rapidito con esto. La manera más sencilla y más rápida de entender los conflictos, bueno, es esta su naturaleza, los tipos más comunes. El conflicto intrapersonal, la persona vive conflictos consigo mismo. Creo que todos hemos pasado esos momentos, ¿no? A veces no me llevo bien ni conmigo mismo y a veces no me hallo y no me encuentro. Una de las mejores maneras, y ustedes me van a escuchar frecuentemente decirlo, es que la mejor manera de resolver cualquier situación en la vida es el autoconocimiento. Saber quién soy y de qué soy capaz es valiosísimo. Entonces, si ustedes no se llevan bien con ustedes mismos, pues invítense un café y pónganse a platicar. Porque la única persona que nos va a sacar de la bronca en la que estamos, soy yo. La única persona que va a luchar a muerte por nuestra causa, soy yo. La única persona que va a poner el esfuerzo hasta el último aliento para lograr mi objetivo, soy yo. Entonces vamos a llevarnos bien con nosotros mismos, ¿no? Entonces, pero para llevarnos bien necesitamos conocernos, saber quiénes somos. Aquí es un análisis muy profundo porque no es lo que otros nos han dicho que somos. Porque a veces, y lo vamos a ver en las siguientes sesiones, a veces la manipulación de otros hacia uno son parte del control. Y es mejor que nos digan que no soy suficientemente buen hijo, o suficientemente buen esposo, o suficientemente buen alumno, para que yo entonces me sienta con un complejo de culpa y haga cosas hasta en contra de mi voluntad, pero para satisfacer el juicio del otro, ¿sí? Entonces, si me conozco sin esos prejuicios, es mejor porque entonces me doy cuenta de que soy capaz. El conflicto interpersonal ya es otra cosa. Es cuando se presenta entre personas diferentes. Ahora sí el conflicto es entre tú y yo. El siguiente, conflicto intragrupos. Aquí está muy interesante porque entonces ya estamos teniendo conflictos entre intereses de grupos diferentes. Ya no es entre tú y yo, es entre ustedes y nosotros. Ahí es cuando viene este tipo de conflictos. Y el conflicto, perdónenme, ese es el conflicto intergrupos y el anterior intragrupos. Ya formamos parte de un equipo, pero tenemos problemas entre nosotros y no nos podemos poner de acuerdo. ¿Sí están de acuerdo con esto? ¿Vamos bien? Ok. Vamos a ver algunos otros enfoques y ahí les pongo el apellido de los autores que plantean este tipo de enfoques en los conflictos. Uno de ellos, Pondé, 1967, dice que el conflicto es un proceso y sí lo es y les voy a enseñar las etapas de ese proceso al ratito.
Los conflictos de relación no alteran la estructura de la organización, no alteran la autoridad, la jerarquía, todo esto, pero sí afecta la fluidez y eficacia en las relaciones. Esto es en el trabajo o esto es en la familia. Los conflictos de relación, bueno, ahí sigue la autoridad, mi papá o el director o el secretario general o como lo quieran llamar, pero bueno, ahí están las jerarquías, pero tengo problemas con ellos. Sin embargo, hay un conflicto que dice Pondey que existe, que es el conflicto estratégico. Se crea deliberadamente con la idea de obligar a la organización a redistribuir la autoridad, recursos o responsabilidades. Hay conflictos en los grupos, sobre todo de trabajo y en las organizaciones, que son creados a propósito para que cambien las cosas. Qué fuerte, ¿no? Porque suena a manipulación, pero sí existen. Y estos conflictos creados a veces traen buenas consecuencias o a veces rompen las relaciones, pero sí están funcionando como eso. Me voy con otro autor, Morton Dodge. Les quiero platicar de Morton Dodge. Él tiene un manual que se llama Manual de Resolución de Conflictos. Y él dice que hay conflictos constructivos y destructivos. Ya sabemos por dónde va, ¿no? Los resultados son satisfactorios para todos, en el caso de los constructivos, el mayor bien para el mayor número posible de personas. Cuando son destructivos, los resultados son satisfactorios solo para alguna de las partes. El criterio de satisfacción puede ser la pérdida que sufre la otra parte, aunque la primera no obtenga bien alguno. Fíjense qué fuerte, ¿eh? Mi ganancia es que el otro perdió, aunque en realidad yo no haya ganado nada. Ahí está Nelson, burlándose de Lisa Simpson, ¿no? Esa es la relación, el conflicto destructivo. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Me voy con otro, que son los tipos de conflictos según Moore, otro de los autores, 1994, dice, bueno, hay 4 tipos de conflictos: relación, intereses estructurales y de valores. Aquí la distribución es diferente. Las emociones, en el caso de la relación, hay emociones fuertes, falsas percepciones, estereotipos, escasa o falta de comunicación, conductas negativas, etc. Aquí en los conflictos de relación tenemos este tipo de problemas. En el caso de los intereses, bueno, competencia entre necesidades incompatibles. Hay intereses de dinero, hay intereses de recursos, físicos, tiempo, en fin, ahí entra el conflicto. ¿Están de acuerdo? En el caso de los estructurales, hay causado por estructuras opresivas o de relaciones humanas. Yo pongo aquí un organismo que voy a armar un comité de vigilancia de 5 personas que se van a poner en la puerta y todo aquel que quiere ir al baño lo tiene prohibido, ¿no? Y ya creé una estructura que va a tener conflicto con el interés de muchas personas, ¿no? Pues a ver cómo lo resuelven, pero nadie va al baño. ¿Sí? Entonces puedo generar este tipo de situaciones. ¿Están de acuerdo? Finalmente, el de valores, los sistemas de creencias incompatibles. Y aquí tengo que decirles algo muy interesante. Los sistemas de creencias son muy fuertes. La programación neurolingüística ha estudiado con fuerza los sistemas de creencias e incluso por ahí hay un libro que dice que se titula Cambio de creencias con programación neurolingüística y dice que es lo más difícil. Cambiar una creencia es sumamente complicado. Normalmente las creencias son nuestro mapa de realidad, es lo que describe el mundo que nos rodea y es con lo que nos movemos normalmente. Si nos quieren cambiar una creencia, evidentemente sentimos que nos mueven el tapete y no nos gusta. ¿Por qué? Porque un cambio de creencia es una desestabilización de mi mundo. ¿Sí? Entonces, si me cambian esta creencia, bueno, pues es un grave problema. Esto es una de las cosas que, por ejemplo, hay todo un problema social para combatir el tabaquismo, por ejemplo, ¿no? Decimos, bueno, ¿cómo podemos combatir el tabaquismo? Pues fácil, ¿no? La gente siente rico fumar, pues ¿cómo contrarresto esto? Diciéndole las enfermedades y padecimientos que hay, ¿no? Esa es la cosa más sencilla. Perfecto. ¿Funciona? Ok. Políticamente, ¿cómo combatimos el tabaquismo? Políticamente, le subimos el precio a los cigarrillos, los vamos a dejar bien caros. Ponemos ahí unos impuestos y no sé qué tanta cosa, y subimos el precio de los cigarros. ¿Se reduce el tabaquismo? Ok. ¿Qué otra cosa? ¿Qué se nos puede ocurrir? ¿Qué otra cosa hacemos? Ya sé. Poner en las cajetillas, fumar causa cáncer. ¿Se reduce?
¿Qué otra idea podemos tener? Otra brillante idea para combatir el tabaquismo. Ya sé, vamos a poner en las cajetillas imágenes horribles, así que la gente quede verdaderamente espantada, ¿no? Vamos a traer un catálogo de imágenes bien feas, no sé, una rata muerta, un pulmón canceroso, la cara del Bester Gordillo, cosas así verdaderamente horribles, ¿no? Que la gente de pronto diga, no, no inventes, qué cosa, ¿no? ¿Se reduce el tabaquismo? Ok, ¿qué es lo que pasa? Que hay un sistema de creencias que hace que me mantenga ahí. Por más que yo maneje el argumento racional, yo les dije hace ratito, más del 85% de lo que determina una decisión que tomo viene del lado inconsciente y viene del lado de las emociones. Entonces, por eso es muy complicado cambiar una creencia. Aquí lo que les quiero plantear es que no solamente cambiar una creencia es complicada, sino que los seres humanos tenemos un proceso mental muy interesante que ante un cambio de creencia lo que haces es cambiar la realidad para adaptarla a tu creencia. Ustedes dirán, eso no es posible, pero es lo que hacemos cotidianamente. Cuando me cambias la creencia me da tanto miedo que no me cambies la creencia. Mejor hago que la realidad se adapte a mi creencia. Imaginemos en algún país del mundo, no sé, una isla muy lejana, sale un video con un político metiéndose billetes, ¿no? Acá. No sé en qué país pasó eso, pero sí lo leí en algún lado. Entonces, el político así le toman un video y les está llenando ahí los bolsillos, ¿no? Y entonces sus seguidores dicen, wow, ¿no? Lo tomaron llenándose los bolsillos de billetes, hasta pidiendo una bolsa. ¿No tendrá una bolsita para llevarme estos billetes, por favor? No, pero más grande, de asita, porque luego es bien complicado así llevarse $1.000.000, ¿no? Entonces, haces esto y ¿qué dicen los seguidores? Cuando tú enfrentas a su seguidor y le dices, ya viste, tu político es corrupto, ¿qué dice el seguidor? Le pusieron una trampa, le pusieron un 4. Pues va como en 16 porque ya, ¿no? Ese es el cambio de creencias, es muy complicado. Por eso, cuando vienen conflictos entre personas que tienen que ver con creencias y valores, son los más complejos. Hay que ser muy inteligente para saber cómo trabajar esto y bueno, se los voy a ir platicando a lo largo de estos días. ¿Están de acuerdo? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, bueno, aquí hay un diagrama muy rápido. Ya se sigue abriendo esta cosa. En el cual, bueno, ¿de dónde vienen los conflictos y cómo determinan? Aquí están las personas, intervienen los diferentes puntos de vista y vienen las emociones y las creencias, es lo que acabamos de ver. Las etapas del conflicto, viene una situación o circunstancia que presenta el conflicto, viene un pensamiento, actitud, creencias, interpretaciones o valoraciones acerca de ese momento y los sentimientos, las emociones y las conductas se manifiestan. Ahora, les voy a presentar un bonito diagrama de cómo es un conflicto. Esto me gusta mucho porque así es como de alguna manera se desarrollan los conflictos en la vida diaria. Si se dan cuenta, cuando la crisis se manifiesta, que está por acá, es que ya traíamos un rato con el conflicto que no lo habíamos visto, no lo habíamos percibido o no le habíamos dado la importancia que se merecía. Aquí viene la situación de insatisfacción, ya no me gusta, no me siento cómodo con lo que está pasando, no sé qué es lo que está ocurriendo. Y entonces empieza a crecer la tensión. Aquí viene todos tenemos un nivel de contención. Ok, yo aguanto, yo aguanto, yo aguanto, hasta que llega un momento en el que ¡pum!, se manifiestan las cosas. ¿Sí? Evidentemente, cuando viene la solución de una manera o de otra, esto baja, regresamos al nivel de contención otra vez, aparentemente todo queda tranquilo, pero es posible que el ciclo se repita con ese motivo o con otro motivo. Y bueno, pues vamos a iniciar un poquito sobre el tema de cómo prepararnos para la negociación. Planeación y preparación. ¿Qué tenemos que hacer? Lo hemos dicho muchas veces, estamos hablando de negociación dentro del trabajo, dentro de una organización, pero también podría ser en un tema personal, en un tema de amigos, en fin, e incluso en los temas personales también tiene que ver este asunto de la negociación. Así que si me permiten un momento de teoría, vamos a revisar algunas cosas
Muy bien, muchas gracias. Pero bueno, les decía, como comunicólogo, normalmente yo le echo la culpa de lo que nos pasa a la forma en que comunicamos. En cómo pedimos las cosas, cómo solicitamos un resultado, cómo llegamos, qué palabras empleamos. Todo esto tiene que ver con comunicación y la forma en que comunicamos determina el resultado. Así que los comunicólogos a lo mejor se me aburren un poquito con esto, si quieren apórtenle, pero les voy a mostrar un esquema, un diagrama más o menos típico de cómo es un proceso de comunicación o cómo lo aprendimos los comunicólogos en la universidad, así nos lo enseñaron, ¿no? Vamos a ir viendo un poquito los elementos. Por un lado tenemos un emisor de mensaje, siempre que estamos en pares o incluso en un medio de comunicación, hay un emisor del mensaje, es el que emite, lanza un mensaje, lo lanza ¿de qué? ¿A través de qué? A través de una codificación, a través de un código. ¿Cuál puede ser el código que empleamos nosotros? En un modo muy simple de entender, es nuestro propio lenguaje. Si yo fuera un emisor, pero viniera yo de Rusia en este momento y no hubiera un traductor, les empiezo a hablar en ruso a todos ustedes y el mensaje llega a ustedes sin problemas. Tengo la diadema, tengo las bocinas, no hay problema, pero ¿por qué no me entienden? Porque no tenemos el mismo código. Yo hablo ruso y ustedes hablan español, ¿me explico? Entonces, uno de los elementos para que el receptor pueda entenderme es que el código sea un código compartido. El código lo tienen ustedes y lo tengo yo y usamos el mismo, ¿me explico? ¿Sí? ¿Queda claro esta parte? Bueno, ¿cuál es el canal que utilizamos para comunicarnos? En este momento, el canal que yo estoy usando con ustedes es la voz. Y me ayudo con una herramienta tecnológica que es un micrófono inalámbrico y unas bocinas para que la persona que se encuentra hasta allá arriba me pueda escuchar con claridad. Ese es el canal que estoy utilizando. Puedo utilizar otro tipo de canales y lo vamos a ir viendo a lo largo de la plática de hoy. Puedo usar un video, puedo usar la radio, por ejemplo, la radio como medio de comunicación también es un canal para hacer llegar el mensaje a ustedes. Entonces, este es el canal que yo estoy utilizando. Como veíamos, el receptor también tiene una manera de decodificar el mensaje. Como estamos compartiendo el mismo código, entonces él tiene la manera de decodificar el mensaje y recibe el mensaje. ¿Han ustedes escuchado las claves de la policía, por ejemplo? Las claves de la policía es un código que tiene la intención de ser un código no compartido por todos y compartido solamente entre ellos. Entonces, cuando se hablan entre claves, la idea es que los demás no sepamos qué es lo que está ocurriendo por situaciones de seguridad, por sus protocolos, por lo que sea, ¿no? Vámonos por unas X5 bien frías y unos 4 X8 al pastor con harta cebollita, ¿no? Entonces, bueno, igual no sabemos de qué están hablando, ¿verdad? Pero el código, pues es un código que comparten ellos. Nosotros tenemos este código que comparte. Ya llegó el mensaje. ¿Qué es lo que buscamos? Normalmente la comunicación no termina ahí. Lo que buscamos en la comunicación es esto, la retroalimentación. Saber que el mensaje llegó a la otra persona y saber si la otra persona lo ha entendido o va a reaccionar con base en ello. ¿Sí? Por eso siempre, normalmente los que damos clase, preguntamos, ¿hay alguna duda? ¿Está todo claro? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Qué estoy haciendo con eso? Provocando la retroalimentación, ¿no? Si se me quedaron dormidos, pues no escucharé nada, ¿no? Grillitos. Pero si no, me dicen, sí, vamos bien, en fin, una duda, una pregunta. La retroalimentación es muy importante. Entonces, cuando ocurre la retroalimentación, el receptor se vuelve emisor y el emisor se vuelve receptor, se intercambian los papeles. ¿Sí queda claro? A lo mejor es como muy simple el tema, pero es importante entenderlo porque aquí empiezan a intervenir elementos externos interesantes. Si se dan cuenta que hay unas flechitas externas que se llaman ruido, los ruidos de la comunicación. A mí me gustaría que me contara alguien rápidamente, o bueno, algunos que tengan idea, ¿qué podrían ser estos ruidos en la comunicación? Un ejemplo de un ruido en la comunicación. ¿Quién quiere comentar algo, por favor? Ahí, ¿podemos hacer llegar el micrófono, por favor? Aquí, muchas gracias. Doy una información a una segunda persona
La segunda persona, a su muy estilo particular, le aumenta o le quita para dar una tercera persona. Claro. Una deformación del mensaje puede ser un ruido, por supuesto. ¿Alguien más que me quiera dar un ejemplo de ruido en la comunicación? Por ahí. Ah, mira, están levantando la mano. Si me hacen favor de hacer llegar el micrófono para allá. Ya va a llegar. Muchas gracias. Aquí. Ahí, exacto, gracias. ¿Pudieran ser las emociones que Las a lo mejor emociones. modifican el mensaje o la entonación con el que se da el mensaje? Ok, esto es muy interesante. Las emociones podrían modificar el mensaje dependiendo de la intención, la emoción o el énfasis que le voy metiendo las cosas. Eso es interesante. Ahorita vamos a hablar de eso. A ver, por aquí y luego vamos aquí arribita. Primero aquí, por favor. Perdón, podría ser aquel que considera que lo sabe todo y decir, no, no es cierto lo que está diciendo. Y la gente nos llegamos No. a distraer. Ahí no podría sería un ser. ruido en la comunicación. Simplemente el receptor no está aceptando el mensaje y se acabó. Un ruido de la comunicación, si nos damos cuenta, está en el proceso. Está en el proceso, no en la respuesta del receptor. Entonces, eso es interesante. Gracias por comentarlo, pero no va por ahí. Si podemos hacer llegar el micrófono aquí arribita, por favor, gracias. Podría ser como, Y ahorita vamos para como acá. mencioné hace un rato, que tal vez el emisor y el receptor no manejan el mismo lenguaje, Claro. ya sea computacional o el idioma. Por supuesto, es interesante porque aquí vamos a hacer llegar el micrófono por acá, por favor. Aquí fíjate que es interesante porque sí podría no ser el mismo idioma e incluso el ruido en la comunicación puede ser regionalismo. Podríamos estar hablando un chilango con una persona de Monterrey y así de fácil ya no nos andamos entendiendo, ¿eh? Tranquilamente no nos andamos entendiendo, sí. Yo pienso que Y también ahorita pueden voy. ser las características del medio ambiente, Ok. porque luego el medio ambiente no es propicio para escuchar bien. Y como dijo usted, no, por ejemplo, si yo digo, regálame una concha, eso significa aquí en México un pan de dulce. Claro. En otro país, aunque es español, significa otra cosa. No, y si te vas a Venezuela hasta la cárcel vas a dar, ¿no? Sí, por supuesto, por acoso. Sí, por favor. También puede ser el ruido, la interpretación que uno le da a lo que el otro le está diciendo. Esto se parece un poquito a lo que me decían por acá. La interpretación que tú le das es algo que tiene que ver con el receptor, no con ruidos en el mensaje. Y ahorita vamos a hablar de esa parte, pero no es exactamente por ahí. Los ejemplos que han dado están interesantes y ahorita vamos a hablar de estos dos elementos que ustedes tocaron. Otro, No, por allá, sí. otro pudiera ser tal vez el lenguaje corporal, Sí, claro. que no está alineado con el mensaje, Ujú. que a lo mejor quiero dar algo donde muestre yo un énfasis y mi apariencia sea todo lo contrario, de desgano, Sí. de desmotivación, entonces no está emparejado mi mensaje con la intención que quiero proyectar, ¿no? ¿Cómo te llamas? Francisco. Francisco, gracias Francisco. Sí, es muy sencillo. Francisco levanta la mano por segunda vez. Dice, Francisco dice, Emilio, quiero participar. Y yo hago, ok, a ver, ¿qué acabo de hacer? ¿No? Evidentemente es un ruido en la comunicación. Gracias, sí. En el ámbito, mi nombre es Patsy, en el ámbito profesional, un maestro en la licenciatura nos comentaba que nosotros como mujeres y estando estudiando Derecho nos decían que teníamos que leer un libro si es que nos dedicábamos a penal, que se llama Así habla la delincuencia, Muy bueno. porque nosotros no sabemos el término que utilizan los delincuentes para comunicarse. Claro. Entonces, como abogada nos iban a dar la vuelta. Sí. Entonces, para que no nos dieran la vuelta en un juicio, teníamos que leer o estar empapados del caló Exacto. de ese ámbito, ¿no? De Muy- la delincuencia, por ejemplo. Así es, muchas gracias y buena recomendación. ¿Sí escucharon el nombre del libro? Así habla la delincuencia, especialmente para las mujeres que ejercen en el ámbito penal el derecho. Y sí, porque el caló, la jerga o el slang, como dicen los gringos,
Es que no es regionalismo, es una manera de hablar dependiendo de un gremio, de un sector, de una tribu urbana. Por supuesto, hablan de una manera especial que la cual pues tú puede que no lo estés entendiendo. Y en el caso de las mujeres, podrían estar siendo sujetas a burla o alguna especie de acoso y ellas no darse cuenta por no dominar este tipo de cosas. Es una recomendación, además aprovecho como paréntesis para decirles, mujeres, empápense un poquito de este lenguaje. Podría decir, es que yo no le entro porque pues, es un lenguaje como muy vulgar. Pero vale la pena como para que sepan y tengan un poquito un escudo cultural para entender qué es lo que está pasando con las personas que están frente a ustedes. Valdría la pena de pronto profundizar en eso. ¿Me pueden acercar un micrófono para allá, por favor? Aquí están levantando la mano. Muchas gracias. Adelante, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Tania y Gracias. yo creo que podría ser lo que coloquialmente se conoce como el cantinfleo, Ajá. ¿no? Que te preguntan algo y te sacas, no, y en 1985, Claro. bla, 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 y al final transmites el mensaje, pero te inventaste todo un rollote que resulta ruido para la otra persona. Efectivamente, el cantinfleo además es una palabra y verbo aceptado por la Real Academia Española. Y sí, efectivamente, es una manera, le llaman los académicos el retruécano, ¿no? Si no, corríjanme, pero el retruécano es una manera de enredar las palabras para no llegar a ese término. Y es interesante, me ha tocado ver jefes de oficina que quieren llamarle la atención a un empleado diciéndole, por favor, ya no llegues tarde. Llega a tu hora de entrada, llega a las 9 de la mañana y no lo pueden decir porque hay un miedo, emociones, alguien tocó aquí emociones, hay un miedo a que, híjole, a lo mejor me voy a ver demasiado rudo en llamarle la atención. Entonces empieza el jefe, mira, yo desde luego soy un jefe flexible, ¿verdad? Siempre he entendido las cosas, yo no quiero ser impositivo, no quiero imponer, pero tú sabes cómo esta empresa fundada en 1857, siempre ha tenido el prestigio, ¿verdad? Y le dan vueltas, no quieren llegar al punto de que, por favor, llega a las 9, ¿no? Entonces, esto en la negociación es importantísimo, porque estos ruidos en la comunicación pueden resultar en algo en lo cual mi receptor, a quien le estoy pidiendo un resultado, me diga, ok, ¿y qué es lo que quieres en concreto? Evidentemente, a veces como receptores no nos conviene decir qué es lo que quieres de mí. Entonces voy a hacer como que pues es que yo no entendí, ¿verdad? No me quedó claro, no supe exactamente qué querías. ¿Sí me explico? Buena idea. Venga, por favor, un micrófono por acá, si me hacen favor. Muchas gracias. Gracias por pasar el micrófono. Sí. Tengo una duda. ¿Alguna dificultad del lenguaje como el tartamudeo puede ser tomada como ruido? Sí, por supuesto. Incluso algunos problemas con el habla pueden redundar en problemas a la hora de emitir el mensaje. Y sí, pueden ser, un ruido normalmente es un distractor. Entonces el tartamudeo, el no poder articular, podría dificultar la comprensión, ¿no? Si tú estás frente a una persona con este tipo de situación, bueno, lo ideal es que hagas un esfuerzo pues por entender, y lo que yo les planteo siempre, gracias por el ejemplo, es ejerzan algo que se llama la escucha activa. Uno de los elementos de la escucha activa es confirmar lo que has escuchado con la otra persona. Entonces, en este proceso de comunicación, por ejemplo, hay elementos como ruidos que son distractores. Sí, por favor, ya está el micrófono, gracias. Bueno, si no entendí mal todo este asunto, creo que uno de los posibles factores podría ser el no cumplir con las necesidades básicas como seres humanos, es decir, el hambre, sueño. Si de repente yo tengo hambre, estoy como que de malas, y si alguien me quiere dar un mensaje, puedo yo malinterpretarlo. Hablaba también un poco del abuso sexual, ¿no? Entre personas. Ajá. Si de repente incluso la necesidad básica de la sexualidad no está cumplida, de repente un hombre puede decir, es que me sonrió, me estaba diciendo un comentario del trabajo, pero me sonrió, y entonces como que esta persona ya quiere algo más. Okay. Puede ser como el no cumplir con esas necesidades básicas de seguridad, sueño, hambre y demás, se pueden llegar a malinterpretar ese tipo de mensajes. Interesante, fíjate que tú me estás planteando una vez más, ya surgieron 3 casos de lo que tiene que ver con el receptor, con la interpretación que estás teniendo del mensaje. Efectivamente, si un distractor es el hambre, ¿no? Te viniste a esta conferencia, trabajaste muy fuerte todo el día y no alcanzaste a comer para llegar a tiempo, pero por supuesto ni estás haciendo caso, ¿no? Me estás viendo con cara de
pollote o no sé de qué, tienes hambre, ¿no? Claro, sí es un distractor. Y evidentemente el sueño, por ejemplo, una de las cosas que combatimos o con lo que luchamos mucho los que exponemos temas, es con el sueño de las personas, ¿no? Este sueñito que entra después de comer, que ya es por la tardecita, que ya se te está relajando, ¿no? La tripita se te relaja, entonces la mente se te relaja. Dirían los científicos y biólogos más experimentados, el conocido mal del puerco, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente con eso tú tienes un distractor, pero tiene que ver con el receptor. Les iba a decir un ejemplo final, un ejemplo visual de ruido en la comunicación. Me voy a presentar por primera vez con ustedes y voy a dar un curso en memoria y tolerancia, ya hizo todo el anuncio del curso, y entonces llego yo, y llego en bermudas, con guaraches, ¿no? Además estos guaraches de acá, en medio de los deditos, ¿no? Así, no sé cómo le dicen, exacto, pata de gallo, ok. Con esta, una camiseta, para que vean que soy chavorruco, Rolling Stones, ¿no? Y con el pelo pintado de verde. ¿Es o no es un ruido de la comunicación? Y les doy una conferencia y los temas bien desarrollados, mi PowerPoint bien hecho, todo bien. Pero ¿qué está pasando? Que todo el tiempo vas a decir, ¿qué le pasa a este cuate, no? El pelo verde, la playera, las chanclas. Probablemente pasen muchos años y tú te acuerdas del cuate que se subió con chanclas, bermudas y pelo verde a dar una plática. ¿Qué plática dio? ¿Quién sabe? Pero me acuerdo que se subió con chanclas, bermuda y el pelo verde. ¿Es un ruido o no es un ruido en la comunicación? Por supuesto. Entonces, si ustedes van a negociar o van a entrar en un diálogo con alguien, que es importante, lleven los menos distractores posibles, ¿sí? Para que la atención se centre en su mensaje. ¿Va por ahí? Bueno, entonces vamos a ver un ejercicio. Cuando veamos la próxima imagen que les voy a mostrar, les voy a hacer una pregunta muy rápida. A ver, vamos a ver una imagen. Primero, no, perdónenme, me faltaba algo antes de la imagen. Quiero hablarles rapidito de la escucha activa. Yo les decía hace rato que la idea es confirmar lo que estamos escuchando con los demás, ¿sí? No escuche solo para responder, este es un punto importante. A veces en las discusiones estamos escuchando nada más para ver cómo le voy a contestar a este hijo, ¿no? Pero la idea es eso, no escuche solo para responder, escucha para entender el punto del otro. Es muy probable que no esté de acuerdo con el punto del otro, pero a lo mejor lo que el otro tiene que plantear es importante para él. No escuchemos solamente para responder, sino para entender el punto de vista del otro. Hay que escuchar con el cuerpo entero. ¿Qué es lo que he estado haciendo a lo largo de estas sesiones? Lo hemos platicado, alguien tiene que hablar por aquí, me vengo por aquí y lo platico, ¿no? Los escucho. Y alguien tiene que decir algo por acá, me muevo por acá y lo escucho también. Da lo mismo, si tenían el micrófono, pues yo me paro aquí en medio y los oigo. ¿Qué estoy tratando de comunicar con mi cuerpo cuando alguien habla? Exacto. Mi atención está puesta de manera completa hacia ti, ¿sí? Entonces la idea de ejercer la escucha activa es que escuchemos con el cuerpo entero. Dejemos el celular, dejemos los distractores y tengamos una vista fija, dedicada a la persona con la que estamos hablando, ¿sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Hay que mirar a los ojos, hay que asentir. A veces necesitamos que la otra persona simplemente haga eso, ¿no? Es impresionante, pero a veces la otra persona nada más nos está viendo. Y tú así con ganas de hacerle. ¿Sí me estás escuchando? Sí, por supuesto, suele suceder. Verbaliza los conceptos clave del otro en tu mente. Este es un ejercicio también de la escucha activa. Mientras la otra persona está hablando contigo, tú interiormente, en la mente, estás repitiendo los conceptos clave. Esta persona está a favor de la fiesta taurina. Claro, porque dice que tal cosa. ¿Sí me explico? Porque es una manera también de recordar lo que la otra persona, o rescatar lo más importante que la otra persona nos ha transmitido. Y finalmente, callar el discurso interno cuando estamos escuchando al otro. El otro nos está dando toda una exposición de ideas importantes, fundamentales, y yo estoy con la idea de, chin, es que, ¿y qué tal y que llueve? Y no metí la ropa, no, ¿sí? Estás en otra onda
y tienes problemas con eso, ¿sí me explico? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora sí, vamos a ver una imagen. Levanten la mano primero quienes ya la vieron en alguna clase anterior. Muchas gracias. Ay, son poquitos. Bueno, eso me da mucho gusto. Entonces, les voy a revelar la verdadera historia de esta foto, para que más o menos tengan idea como que por dónde andaban ustedes. La foto, la historia se resume en lo siguiente. La foto me la encontré en internet y la bajé. Y ya. No sé quiénes son, no sé qué pasó, no sé qué pasa ahí, no sé qué onda. Me gustó la foto de internet, la bajé y la puse. Pero quiero decirles algo. Si se dan cuenta, la manera en la que nosotros transmitimos nuestras ideas tiene que ver con nuestra propia historia de vida y cómo leemos los diferentes símbolos de la realidad. Nosotros estamos leyendo la realidad todo el tiempo de una manera única y personal. Aunque compartimos valores y compartimos símbolos, la interpretación final es nuestra, porque quien está hablando es nuestra propia historia de vida, nuestra educación, nuestros símbolos, nuestras experiencias, nuestras ganas de ponernos creativos, ¿no? Y hay algunos elementos que vienen en común y otros no necesariamente. Les voy a decir, por ejemplo, fíjense, leemos elementos en común muy interesantes. Este señor nunca es de ahí. O es extranjero o es fuereño. ¿Por qué? La vestimenta y además su característica racial. No es un mexicano promedio, se estarán de acuerdo con ello, ¿no? Entonces, siempre me lo ponen como extranjero, me lo ponen como investigador. Inevitablemente siempre es un médico. Alguien me dice que es un doctor. Hoy fue el doctor Jerónimo. Muchas gracias. El investigador, y además yo le quería poner el apellido, dije, es que será Jerónimo que Schultz, ¿no? Porque tendría que ser como medio extranjero. Claro, la vestimenta, el porte, la fisonomía no corresponden a un mexicano promedio. Lo que sí me queda claro es que la foto es de México. Ajá. Bueno, punto número uno, interesante. Número dos, todos describen a la señora como una persona con carácter fuerte o con personalidad dominante o con liderazgo. Evidentemente su postura corporal nos lo está diciendo. Entonces estamos leyendo de manera correcta esa parte, ¿sí? El señor de atrás siempre, pues en segundo plano, y se habían tardado en decirme que el señor estaba enfermo. Todo el mundo lo ve enfermo. Y hoy alguien de ustedes también lo vio enfermo, ¿no? Por eso le está vendiendo sus tortillas hipervitaminadas, ¿no? Para que se pare el señor. Entonces, lo ven enfermo. ¿Por qué lo ven enfermo? Tal vez por la posición, la postura. Si lo vemos al señor, como que tampoco se ve muy mexicano que digamos, ¿eh? Como que se ve medio extranjerito, como medio gringuito, no sé. No sé cómo es el señor, pero al que vemos extranjero es a él. ¿Se dan cuenta cómo estamos leyendo la imagen? Y aquí lo que les quiero decir de manera muy concreta es que uno de los regalos que nos ha dado la vida y nos hemos dado como seres humanos, creadores de la gran maravilla que se llama lenguaje, el gran regalo se llama interpretación. Y tú puedes darle la interpretación a lo que está ocurriendo como tú quieras. ¿Se acuerdan hace 8 días de la cadenita que se me perdió de Carmen? ¿Sí? Tú sabes qué es lo que haces con lo que te pasa. Aquí lo importante es determinar qué es lo que ocurre. Es muy probable que hoy, ¿cómo te llamas? Ivonne. Hoy me encuentro Ivonne, ha venido a otros cursos, entonces me la encuentro. Ivonne, ¿cómo estás? Y le doy la mano. Ivonne me saluda seria. Ah, hola, hola. Se sigue y se sienta. Y entonces empiezo yo a leer. Le caigo mal, ¿no? A lo mejor la última clase no le gustó. No le gustó que le preguntara su nombre. Qué mala onda, pues que le caí mal o qué rollo, pues si yo no le hice nada. Seguramente, ¿saben qué pasó? Es que ya había saludado a otra persona antes y no la saludé primero a ella. Yo creo que se molestó con esto. Ah, pues qué sentida, Ivonne. ¿Se dan cuenta? Pero este rollo está pasando aquí. Probablemente Ivonne viene seria porque trae una preocupación. O viene seria porque está cansadísima, tuvo un día bien difícil y dijo, ay, quiero llegar a un asiento, al fin me voy a sentar aquí en el auditorio. Es un rollo que trae ella. Y yo aquí construí todo un boleto tremendo. Ocurre mucho en las oficinas, ocurre mucho en los centros de trabajo, que voy interpretando lo que el otro
piensa de mí sin siquiera verificar esa información. Aquí, con esto, lo que nos estamos dando cuenta es que podemos interpretar como queramos lo que pasa en la realidad. El gran problema es que se esté apegando a la realidad o sea algo que me obstaculice una negociación o me obstaculice la relación con una persona. ¿Sí se dan cuenta de eso? A veces ocurre, es fantástico. Yo he visto, por ejemplo, los debates, ahorita que está la política a todo lo que da, en los debates me encanta. Yo trato de analizarlo, ya les platiqué que luego trabajo temas políticos, trato de analizarlo lo más objetivamente posible. Y veo que una persona, un candidato o una candidata ataca al otro candidato. Es que tú hiciste, tú fuiste. Y el candidato, como está bien entrenado para eso, no ejerce ninguna reacción, se le queda viendo. No es su turno, es parte del entrenamiento que le das a un candidato, no reaccionar. Y entonces empiezo a leer en Twitter, ¿viste la cara que puso el candidato? Pero se desencajó. ¿Viste? Pero el rostro se le puso. Yo dije, ¿a qué hora pasó eso? ¿A qué hora pasó eso? Porque eso no ocurrió. ¿Qué es lo que está pasando? Que como odias tanto a ese candidato, pues haces una interpretación de la realidad como esto, ¿no? Ándale, si se vio bien incómodo. Luego se vio que se puso bien incómodo. ¿Dónde se vio? ¿A qué hora se vio? No pasó eso, ¿no? A veces en la familia puede pasar. Vas a una fiesta y de pronto salen con que, ¿viste lo que pasó y viste la cara que me puso? Es que viste cuando comenté tal cosa, luego, pero le cambió. Tú te quedas con cara de, pues, fuimos a la misma fiesta, yo no vi eso. ¿A qué hora pasó, no? La interpretación es el mejor regalo que puedes tener tú. Tú decides cómo interpretar las cosas. Y aunque el asunto sí sea un ataque en tu contra, aunque el asunto sí sea un tema que va en contra de ti, tú puedes interpretarlo como es tu punto de vista, no es lo que yo estaba tratando de expresar. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, ese es un punto importante. Ahora, vamos a ver otras imágenes, ya que andamos viendo fotos, vamos a ver otras imágenes con unos elementos mucho más evidentes. Este es muy ambiguo, lo podemos interpretar de muchas maneras, pero vamos a interpretar la que sigue. Símbolos más concretos, más fáciles de leer, elementos mucho más contundentes. ¿Qué está pasando ahí? Le están regañando a la niña. ¿Por qué? ¿Por qué entendemos rápidamente que es un regaño? Culturalmente, este dedito es el dedito señalador, es el dedito acusador, por supuesto. En los pueblos latinoamericanos señalar a una persona puede ser ofensivo. En la cultura japonesa señalar es altamente ofensivo. En Japón no puedes señalar. Aquí sí nos señalamos y nos andamos enojando, pero allá sí no puede ser. Es un protocolo que no se puede hacer. Otra de las cosas, ¿qué dice el lenguaje corporal de ella? Serio, adusto, ahí la ceja fruncida, ¿no? Amenazante. La altura, ¿quién dijo la altura? No, autoridad. Autoridad, gracias. Yo estoy diciendo cosas, ¿te das cuenta? Gracias, autoridad. Pero aún así está haciendo algo importante. ¿Qué está haciendo? Se está agachando. No hay contacto visual, pero ella se está agachando. ¿Cuál es la finalidad de que se agache? Ponerse al nivel de la niña, por supuesto. Ok, ahora, ¿qué dice? Dijeron algo importante, no hay contacto visual. ¿Qué dice el lenguaje corporal de la niña? Por favor, cuando estén dispuestos a negociar con alguien o estén dispuestos a platicar con alguien, no hagan esto. El cruce de brazos implica estoy cerrado a lo que tú tengas que decirme o aportarme. Es una posición incluso que manifiesta soberbia. A ver, ¿qué me tienes que decir? Hay dos elementos que se pueden leer en el lenguaje corporal de las personas. Cuando a un perrito estás por regañarlo, ¿se han dado cuenta de la postura? Lo estás regañando y viene caminando hacia ti. No sé si lo han visto. Se encorva, se agacha, baja la cabeza, pero hace algo importantísimo, que no sé si... Mete la cola entre las patas. ¿Qué está haciendo? No, fíjense qué interesante. Lo que está haciendo físicamente el perrito es protegerse los genitales. Es una forma de protección. Los seres humanos lo hacemos también. Y a veces
el cruce de piernas, dependiendo de qué intensidad y fuerza tenga, puede ser un cruce de piernas porque yo estoy cómodo. Ay, no lo voy a hacer mucho aquí. A lo mejor yo estoy cómodo, ¿no? Quiero hablar contigo y es mi comodidad. Pero si mi posición es muy forzada, estoy haciendo lo mismo que el perrito. Me estoy protegiendo. ¿Se dan cuenta? A veces los hombres hacemos esto también. Sí. ¿Se han dado cuenta de los tiros libres en el fútbol? Bueno, acá también uno. Y aún así, no. Qué horror. Los políticos están parados y están haciendo eso, se están protegiendo. Cuando un ser humano protege las gónadas, es una situación defensiva. Entonces, es una lectura diferente a este cruce de brazos. Este cruce de brazos lo que nos está diciendo es, estoy cerrada a lo que me tengas que decir. Me estoy aguantando porque como soy niña no me puedo mover de aquí. Ni modo, aquí tengo que estar. Me tengo que soplar lo que me estás diciendo, pero no te acepto nada de lo que me digas. ¿A dónde está la mirada? Al frente. No tengo contacto visual contigo, no hay canal de comunicación, olvídalo. Estoy aquí soportándote, pero no hay canal abierto. Por favor. Los peinados de las dos. Los peinados. Ah, bueno, los peinados son interesantes. Normalmente dicen que un peinado así de cerrado es una persona como muy rígida en su forma de ser. La educación, gracias por el aporte, la educación de nuestros abuelos era, mientras te estoy regañando, tú miras al piso. Porque mirarte es desafiante. ¿Y de dónde viene esto? Si es prehistórico, estamos hablando del origen de las religiones. Normalmente, el código de respeto en la mayoría de las religiones es que el Dios o el símbolo divino no puede ser visto de frente. Incluso todavía hoy en el protocolo de la comunión, dentro de la liturgia católica, cuando suena la campana porque se está levantando el pan, el cuerpo y la sangre de Cristo, normalmente la gente se hinca, pero además agacha la cabeza. Porque el no mirar directamente al ser divino es una muestra de respeto y a la vez sumisión, porque tiene eso. Entonces sí, es un símbolo de muchos siglos atrás. Esto que estamos diciendo de cómo manejamos los espacios físicos, a dónde dirijo mi mirada, cómo me muevo con las personas que están cerca de mí, se llama cómo manejar el espacio vital y es una parte de la psicología que se llama proxémica. ¿Quieren profundizar en ello? Encuéntrenla, se llama proxémica y es muy interesante porque la proxémica es cultural, efectivamente. No va a ser el mismo lenguaje corporal de un mexicano que de un japonés, que un ruso, un africano o un francés. Hay un libro muy interesante que se llama Cómo detectar mentiras, del autor Paul Ekman, que habla precisamente de ese punto. El mentiroso a veces trata de asegurarse que la mentira haya dado resultado y es alguien que el mentiroso patológico incluso te mira con mayor firmeza para saber si lo que te está diciendo está entrando. Otra, a veces el mentiroso asiente a lo que te está diciendo. Esta clase ha sido la mejor que han tenido ustedes. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tratando de asentir para que ustedes en algún momento, por las neuronas espejo, hagan lo mismo. Ah, pues sí, ¿no? A veces el mentiroso no necesariamente es evasivo. Hay mentirosos muy hábiles que son, incluso, tienen un lenguaje, sí, pero tienen un lenguaje muy seguro. Vamos a hacer un ejercicio rapidito. Así, en coro, todos vamos a hacer un ejercicio. Vamos a leer las palabras, ¿sale? Venga, todos al mismo tiempo. 1, 2, 3. Amarillo, azul, naranja, negro, rojo, verde. Rojo, naranja, verde, negro, azul, rojo, morado, verde, azul, naranja. Muy bien, el cerebro puede caer en muchos trucos y es muy interesante, ¿sale? Ahora les voy a pedir, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero no quiero que digan la palabra, quiero que digan el color de las letras, ¿sale? Venga, 1, 2, 3, verde, rojo, azul, amarillo. Precioso, ok, qué bonito. Así sonaba el coro de mi secundaria, exactamente. Ok. El cerebro lee
lo que le ponemos enfrente. A veces hemos pensado que el cerebro es una máquina verdaderamente rápida y veloz, pero no necesariamente. A veces se tropieza muy rápidamente. Por eso los magos prestidigitadores generan elementos de distracción y vemos una magia maravillosa, hermosa frente a nuestros ojos, y fue un simple manejo de puntos de atención del mago que está actuando frente a nosotros. Entonces, por eso les pido que ejercitemos nuestra mente de una manera más activa para que seamos verdaderos observadores y vayamos pasando por alto los distractores. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver rápidamente cómo hacer una comunicación efectiva. Puntos rápidos para que los tengan a la mano. La comunicación tiene que ser clara. Ten claro tú primero qué es lo que vas a pedir o vas a expresar para que los demás tengan claro. A veces entramos a una negociación sin saber muy bien qué estoy buscando, esperando que el otro me sugiera ideas. Primero ten claro tú lo que tienes que comunicar para que lo tengan claro los demás. Segundo, tu comunicación tiene que ser concisa en la forma más sencilla y más corta. Olvídense los tecnicismos, olvídense del rollo. Hay que ser claros en lo que queremos conseguir. Por favor, te pido que llegues a las 9 de la mañana. Estás llegando tarde y no podemos permitir esto. Llega a las 9 de la mañana. Así de fácil, así de plano, así directo. Tienes que ser concreto, específico en los detalles. ¿Qué, cuándo, cómo, con quién? Yo había visto un jefe que decía este tipo de cosas, ¿no? Ahora les voy a pedir aquí a nuestras compañeras. ¿Cómo te llamas? Xochitl, ay, así se llama mi hija. ¿Oye? Carla, gracias Carla. Xochitl y Carla, he visto jefes que han hecho eso. Xochitl y Carla, fíjense que el viernes tenemos que entregar un informe. Les encargo que lo vayan viendo, por favor, gracias. Que lo vayan viendo. Entonces Xochitl y Carla se quedan así como, pues sí somos las que llevamos el área, ¿verdad? Que el informe. Pues ¿qué hacemos? Oye, pues ¿qué sacamos datos? Sí, se ponen de acuerdo. Oye, pues vete haciendo un PowerPoint. Ay, ¿yo por qué? Ah, pues porque tú los haces mejor. No, pero él dijo que los dos, ¿no? El jefe dijo que los... Y entonces empieza a generarse un problema muy fuerte. ¿Qué diferencia sería de esto? A decirle, Xochitl y Carla, oigan, el viernes tenemos que entregar un informe a las 11 de la mañana. Les voy a pedir, por favor, que vayamos generando un PowerPoint para el jueves a las 6 de la tarde para que lo revisemos juntos. Xochitl, tú tienes todos los datos, todas las estadísticas, por favor, sácalas. Necesito de los 3 últimos meses. Carla, tú haces unos excelentes PowerPoint, te quedan muy padres. Te pido un PowerPoint de no más de 10 láminas con los datos que te vaya aportando Xochitl. Váyanlos revisando, por favor. A las 6 de la tarde nos vemos el jueves para verlo juntos y ya yo lo entregue el viernes a las 11 de la mañana. ¿Qué hice? Claro, concreto, ¿qué espero de cada quien? ¿A qué hora? ¿Cuándo? ¿Cómo? Ese es el problema que luego tenemos en la comunicación. Y al rato, cuando Xochitl y Carla el día viernes estén hechas bolas porque me entregaron un PowerPoint de 50 láminas con datos que igual y no eran tan importantes, voy a decir, ay, es que este personal nunca se pone la camiseta, nunca entiende lo que tiene que hacer. No, maestro. Tú eres el líder, tú tenías que haber sido un comunicador claro. ¿Sí? Ok. Tiene que ser un lenguaje correcto, adecua tu estilo de comunicación a tus oyentes, pronuncia bien los nombres, las cosas de las que estás hablando. Si en este momento, en vez de tenerlos a ustedes, tuviera un auditorio de chicos de secundaria, primero el lío para tener la atención de ellos conmigo, ¿no? Y segundo, me pongo bien académico. Por lo tanto, los prolegómenos del curso, académicamente, de manera estricta, le voy a decir que, o sea, no puedo ser académico, no puedo elevar mi lenguaje si lo que necesito es simplificarlo, ¿sí? Y un lenguaje coherente, que lo que digas tenga lógica y todos los puntos sean relevantes. Voy a cambiarlo. Tiene que ser también educado. Ser asertivo no significa ser agresivo. Comunica teniendo en cuenta el respeto a la otra persona. A veces olvidamos eso. Estás mal, estás equivocado, es que no sabes, eres muy tonto. ¿Tú qué vas a saber? Yo tengo más experiencia que tú. Ese es el problema. Dices puras tonterías, claro.
Sé creativo. La creatividad es una forma de mantener a tu interlocutor y a tu audiencia interesados. Sé creativo. Encuentra otras formas de hablar con la otra persona para tener su atención y la claridad en lo que estás comunicando. Cada palabra que elegimos es fundamental para saber cuál es el elemento que estamos comunicando. Y aquí es algo muy importante. Nosotros transformamos lo que queremos comunicar en palabras, el código, ¿se acuerdan? Y la persona que recibe la comunicación toma ese código y lo transforma ¿en qué? En el cerebro no se quedan necesariamente las palabras, se quedan conceptos y se quedan emociones. Dicen en el ámbito de la publicidad, lo más importante no es lo que dices, sino la sensación que dejas. A veces tú puedes llamar la atención a una persona y la otra persona puede decir, tienes razón, sí me equivoqué, voy a corregir esto. Bueno, a lo mejor no me entendió. O, ¿cómo te odio de veras? A veces eso pasa. Tú crees que estás dando una gran lección de vida y lo que estás generando es rencor en la otra persona o resentimiento o una sensación de entonces no sirvo para nada. ¿Me explico? Las palabras que elegimos, cada una de ellas, es fundamental y es importante para saber cómo estamos negociando. Estilos y técnicas de negociación. Ay, qué bonito el PowerPoint. Se desformatea bien padre, pero bueno. Lo que quiere decir esta frase que no aparece completa es, lo más importante que tiene que estar presente en toda negociación es el respeto por la otra parte. Eso es importante, eso es humano. Hablamos de cuestiones de animalitos, bueno, nosotros no somos tan animalitos. Hemos creado valores que son totalmente humanos. Y uno de los valores humanos que tenemos es el respeto, ¿no? Entonces, en la negociación, lo primero que tiene que estar presente es el respeto por el punto de vista de la otra parte. Ahora sí, ¿cuáles pueden ser los riesgos más frecuentes en una negociación? Y que todos tenemos que enfrentar y ser muy conscientes que son riesgos reales. Primero, que la parte perdedora no cumpla con lo acordado. Sí, ya llegamos a un acuerdo, ya hicimos la negociación, pusimos los puntos, pero al final, la parte que perdió, entre comillas, pues no cumpla con lo que se acordó, ¿no? Eso es un riesgo latente y tenemos que estar preparados para actuar en consecuencia. Que la parte perdedora cumpla, pero que no esté dispuesta a negociar nuevamente en el futuro, que esa es la otra, ¿no? Es que contigo siempre salgo perdiendo, mejor paso. A veces los hijos somos así, ¿no? Ven porque quiero hablar contigo, no, gracias. No, pues acabo perdiendo, por más que le haga, ¿no? El problema es ese, que la parte perdedora, cuando estamos negociando, es muy probable que diga, ok, cumplo con todo, me aguanto, pero no, la siguiente vez ya no quiero hacer trato, no quiero hacer negociación contigo, ¿sí? Hay que tomar en cuenta esto. En una negociación, por lo tanto, tratemos siempre de darle un enfoque de mutua cooperación. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre tengamos un enfoque más que en una parte ganadora y en una parte perdedora, es en una parte que cede de alguna manera porque hay un beneficio mutuo. ¿Me explico? Que ese es un punto importante. Entonces, sí, vamos a negociar, pero negociamos porque hay un resultado común que beneficia a ambas partes. El estilo competitivo, aquí lo estaban mencionando hace un momento, ¿no? Situaciones donde se presenta la competencia. Aquí definitivamente unos van a ganar y otros van a perder. Y la sociedad nos puso a competir. Tienes que ser el número uno, tienes que ser el número uno. Cuando a lo mejor, como dice Odín Dupeirón, al final tú puedes decidir ser el 4, ¿no? Y le preguntas a la sociedad, oye, si soy un 4, ¿hay mucha bronca? ¿No? Si soy un 2. Fíjense que en las empresas, por ejemplo, normalmente cuando hablamos de empresas decimos, tienes que ser la empresa número 1. Hay empresas que han jugado a ser el número 2 y les ha resultado muy bien. A veces, no ser el número 1 tiene ciertas ventajas y hay estrategias mercadológicas que hablan de la estrategia del número 2. Yo aquí lo que quiero decirles con todo esto es que no necesariamente tenemos que entrarle a la neurosis de ser el número 1 siempre. Tengo que ser el número 1. En la escuela nos metieron esto, ¿no? Quiero puro 10, quiero puro 10. Y la verdad,
les pregunto, ¿tenemos la capacidad para todas las materias? En este momento, todos los aquí presentes sabemos juntitos y al mismo tiempo bailar, tocar un instrumento, hacer cálculos matemáticos, armar un mueble, cocinar un pastel. ¿Todos hacemos todo? No, tenemos ciertas competencias hacia algunas cosas y tenemos torpezas en otras. Entonces, trabajar en ser el número uno o ser el ganador siempre es un estilo competitivo que desgasta mucho, ¿no? La idea de que unos ganen y otros pierden se ve muy bien en los comerciales de televisión o en los libros de motivación, pero en realidad ser el número uno no necesariamente es la mejor estrategia siempre. ¿Me explico? No importa mucho el futuro de la relación entre las partes, sino el resultado. Cuando tenemos el estilo competitivo, a lo mejor no nos volvemos a hablar. Yo gané, tú perdiste, vientos. No me importa si no nos volvemos a ver. La relación no es importante. Lo importante es el resultado. Evidentemente, pues bueno, aquí alguien sale lastimado o sale con un cierto sentimiento. ¿Me explico? ¿Sí queda claro este estilo? A veces negociamos así, a veces nuestros jefes o nuestros familiares negocian de esta manera. Vamos al siguiente, el estilo colaborativo. Es el contraste. En este caso se busca siempre que ambas partes ganen. ¿Se podrá? Posiblemente sí. Buscamos esta perspectiva porque ambas partes se necesitan mutuamente. Esto es fundamental. Hay que entender que en cierto tipo de trabajos de equipo, llámese trabajo, llámese familia, llámese mi colonia, a veces nos necesitamos. Entonces no puede haber un ganador y un perdedor como tal. Tratamos de que ganen las dos partes. Y lo importante, a diferencia del anterior, se intenta preservar la relación. En ocasiones, las ganancias de una negociación de estilo colaborativo son más grandes de las esperadas. El estilo acomodativo. Aquí definitivamente es más importante la relación que el resultado en sí mismo. Aquí normalmente hay quien acepta perder primero para obtener resultados en el futuro. Hay incluso una de las dos partes que decide, ok, ya, mejor yo cedo, ok, hagámoslo como tú dices, ok, vayamos a donde tú dices, con la idea de preservar la relación. La relación es mucho más valiosa que la discusión o el resultado en sí mismo. En este caso, prefiero yo perder un poco, pero conservar la relación, porque la relación es valiosa para ambas partes. Ibas a comentar algo, por favor. Aquí está el micro. Gracias. Sí, en política se da mucho este estilo acomodativo. Cuando se llegan las candidaturas, suelen salir 3, 4 candidatos y dicen, prefiero hacerme un lado y quien quita la próxima me toca a mí, ¿no? Me sacrifico. Pero fíjate qué interesante, porque cuando hablas de política me diste un ejemplo bien interesante. Esa negociación estilo acomodativo, ok, está bien. Mi candidatura te la cedo a ti. Yo quería, pero ahorita no. Entonces me voy y con toda la gente que me estaba siguiendo a mí, nos vamos todos juntos para que los votos sean para ti. Pero ¿dónde se está dando esta negociación acomodativa? Adentro de los partidos políticos. ¿Cómo es en realidad la negociación hacia afuera cuando ya salgo a hacer campaña? ¿Qué tipo de negociación es? ¿Ya la vieron? ¿Cómo es? Competitiva, por supuesto. El otro es el malo, yo soy el bueno. Póngale el color que quiera, ¿no? El que está aquí dice que el de allá es malo, es corrupto y yo soy bueno. Y el que está aquí dice que aquel es malo, es corrupto, ¿sí? Viene siendo más o menos lo mismo porque es el momento en el cual tengo yo que ganar los votos. Y entonces la negociación aparente aquí arriba, cuando estoy frente a un público es, vota por mí porque los demás son malísimos. Yo siempre, el problema que les he visto, y lo digo mucho, es que a veces nos divide demasiado. Yo conozco casos de familias y de amistades que se rompen por la política porque alguien habló mal del candidato por el cual cree el otro. Yo siempre les digo, y el consejo, como alguien que ha trabajado también con políticos, soy yo, que no vale la pena pelearse. No se dejen de hablar con sus amigos por un candidato.
No agarren enemistad con un familiar por un candidato, no vale la pena. Los señores al rato comen en la misma mesa y cobran en la misma caja. Entonces no se peleen por candidatos. Pero evidentemente la estrategia es competitiva. Yo soy el bueno, el que tiene la experiencia, yo he hecho muchas cosas, tengo grandes logros. Y entonces el otro también agarra y saca el pecho y dice, pues yo también. Es más, yo logré esto, yo logré aquello, ¿no? A mí me encanta la estadística de seguridad, que dice, hemos reducido al 50% los secuestros, ¿no? O los asesinatos. Yo quiero ver a las víctimas de esos delitos, decir, ay, qué bueno, pues me tocó, pero ya hace el 50%. Nadie va a decir eso, no quiero que lo reduzcas al 50, redúcelo al 0. Nadie debe perder la vida, nadie debe sufrir un secuestro, porque por la estadística ya bajó. ¿Qué crees, mijo? Ya te asesinaron a ti, pero fuiste el único este año. ¡Qué afortunado! No, 1 es lamentable, 1 es condenable. ¿Me explico? Pero bueno, es el juego de la política, ¿no? Competitivo. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Quién robó más? ¿Quién logró más? ¿No? Ese estilo competitivo. ¿Sí lo están ubicando? Pero hacia adentro, como bien lo dijeron, es un estilo acomodativo. Ok, ya tiré pestes de ti, ya hablé basura de ti. Pero fíjate que sí nos conviene, entonces me uno a tu candidatura. Entonces ayer dije, esta persona es lo peor del mundo. Y hoy yo considero que la fórmula es buena, considero que sus propuestas, coincidimos mucho, al final tenemos los mismos, por eso me uno a mi candidato, ¿no? Yo he escuchado políticos fantásticos que están de un color y tiran peces y luego dicen, mi candidato, ¿no? Porque ya se unieron de este lado. ¿Sí? La política es uno de los grandes ejemplos de la negociación. ¿Es malo? No necesariamente, porque la política, con todos los defectos que podemos encontrarle, es lo único que a veces nos aleja de la barbarie. Porque en la negociación, idealmente, logramos escapar de las balas o de los golpes, ¿no? Entonces, la democracia y la política tiene muchos defectos, muchísimos, pero es lo único que nos permite estar en una situación más o menos civilizada. Todos tienen que hablar, claro, todos tienen que hablar. Simplemente hace un momento hablábamos de la temperatura del auditorio, ¿no? Creo que no nos bajaron la temperatura, creo que siguió igualita, ¿verdad? Y eso que pedimos que nos bajaran. Pero habrá quienes digan aquí, pues no está tan frío, al contrario, está padre, está rico. Y otros dirán, no, sí siento mucho frío, sí está muy frío esto. Y a ver, démonos un buen agarrón por eso. Pues no, a lo mejor llegamos a un consenso, no nos bajaron la temperatura, bueno, pues los que sienten frío están diciendo, pues ni modo, me aguanto un poquito, ¿no? Cosa que les agradezco, nosotros lo solicitamos. Pero así, un simple tema, como temas más complejos, la política, la negociación, el diálogo es lo que nos permite no llegar a la barbarie, con todo y todo, ¿no? No sé si compartan mi punto de vista, pero va por ahí el asunto. Ok. El estilo distributivo, finalmente. Ay, ¿me salté uno? Ah, perdón, gracias, tienen toda la razón. Según yo me había regresado. El estilo evitativo, bueno, pues este es simple y sencillamente ambas partes llegan a la conclusión que no vale la pena negociar. Los problemas derivados del resultado de la negociación pueden ser mayores que los beneficios. Levanten la mano los que tienen esposa, esposo, novia, novio, pareja, por favor, levanten la mano. Bueno, todos sabemos lo que significa el estilo evitativo, ¿verdad? Mejor ya ni tocamos el tema, mira, así ya. Evidentemente, tanto ella como él pueden ponerse en un plan difícil, ¿no? Y a veces nos damos cuenta que por el bien de la relación, pues ya no le escarbemos, ¿no? Mejor ahí la dejamos, ahí muere. Está bien, tenemos estilos diferentes de negociar, los hombres y las mujeres, ¿no? Los hombres normalmente tenemos distribuido el cerebro de una forma curiosa. Hay un autor, por ahí búsquense el libro, se llama ¿Qué hacer si mi media naranja qué es? Ahorita me voy a acordar. Es toronja, gracias. ¿Qué hacer si mi media naranja es toronja? Es muy interesante. Y habla precisamente que el ser humano tiene diferentes formas de
administrar el pensamiento y las emociones. Los hombres, por constitución biológica, logramos una serie de elementos muy interesantes. Tomen en cuenta esto porque cuando negociamos es importante si estamos negociando hombre con hombre, mujer con hombre, hombre con mujer. ¿Me explico? Es muy importante. Los hombres fuimos primitivamente formados para ser los cazadores. Entonces desarrollamos algo que se llama la vista de túnel, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre tenía que fijarse y concentrarse en la presa. Y dense cuenta, la biología nos da cuenta de ello. Los animales que normalmente son presa, ¿dónde tienen los ojos? A los lados. Gracias por la observación. Vean a los venados, vean a los avestruces, vean a una gallina. Los ojos están a los lados. ¿Por qué? Porque necesita visión periférica, porque es la presa. Los depredadores, ¿cómo tienen los ojos? Ve un lobo, ve un tigre. Adelante, al frente, porque es la concentración. Los hombres humanos desarrollamos esta visión de túnel. Sí, para cazar al mamut es muy práctico, pero el hombre del siglo XXI, clase media, burguesa, como dirían algunos estudiosos, pues ¿para qué nos sirve la visión del túnel? Para que nuestra esposa nos bulee, ¿no? Entonces, vamos al refrigerador y ¿cómo buscamos las cosas? Oye, mi amor, ¿dónde está la leche? Y ustedes se desesperan, por Dios. No la veo. Al lado de la mantequilla. ¿Y la mantequilla dónde está? ¿No? Esa es nuestra visión de túnel. La mujer, por el contrario, era primitivamente la cuidadora del hogar, los críos y el ambiente de seguridad. Evidentemente ustedes, mujeres, son sumamente observadoras, tienen una visión periférica y además tienen un cerebro multitarea. Ustedes sí pueden hacer cosas, 2, 3 cosas al mismo tiempo. Los hombres no, ¿no? Estamos con el WhatsApp caminando, nos caemos. Evidentemente, las mujeres tienen esta capacidad de concentrarse más. El libro dice, además los hombres tenemos este acomodo de emociones y pensamientos como en cajones. Los hombres somos muy organizados en este caso. El cajoncito de los recuerdos, ¿no? El cajoncito del trabajo. Somos muy estructurados en ese sentido. Secreto que voy a revelarles hoy, damas presentes, que nos dice este autor, es que además los hombres desarrollamos algo que se llama la cajita de la nada. La cajita de la nada es un lugar precioso, me dirán caballeros, nos encanta acudir a él. La cajita de la nada es esta capacidad que tenemos los hombres de pronto de evadirnos de la realidad y no pensar en nada y estar en paz. ¿Cuál es la cajita de la nada? Estamos viendo la tele y le estamos cambiando. Llega tu esposa, ¿qué estás haciendo? Viendo la tele. Pues no estás viendo nada, le estás cambiando, estoy viendo la tele. ¿No les ha pasado? A mí sí me pasa que cuando le cambié dije, pues ¿qué vi? Ya pasó media hora, ¿qué vi? No me acuerdo, ¿no? Tenemos esta cajita de la nada, tenemos esta posibilidad. A veces lo que nos dice Homero Simpson es en cierto modo la realidad, ¿no? De estar pensando aquí en el cerebro, nada más, ¿no? Pues sí, de pronto sí nos gusta, pero es una manera en la que los hombres encontramos ese momento de relajación para llegar a la concentración otra vez. Que a veces es la invitación que hago yo a las mujeres para que encuentren una forma de fabricarse su cajita de la nada, relajarse, poner sus emociones en orden o por lo menos en paz para continuar con lo que están haciendo. Si nosotros tenemos cajoncitos, ¿qué tiene el cerebro de las mujeres? Es una red, conexiones, 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 conexiones. Por eso tienen esta capacidad de observación, por eso tienen esta capacidad de multitareas. Por eso ustedes, mujeres, son mucho más intuitivas que nosotros. Saben cuando una persona nos está diciendo una mentira, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tienen esa intuición fantástica. Ustedes van en el transporte público y saben diferenciar una persona que está al lado de ustedes, no pasa nada, y otra persona al lado de ustedes a la misma distancia y no les late. ¿Qué es eso que ustedes tienen? Intuición, efectivamente. Esa es la intuición. Entonces, dense cuenta que a la hora de negociar,
Los hombres podemos irnos un poco más a la racionalidad, que no es verdad que seamos 100% racionales, tenemos esta facultad biológica de ser la emoción dominante, pero vas a negociar con un hombre, toma en cuenta. Vas a negociar con una mujer, tómalo en cuenta. Hoy nuestro tema se llama Trato con personas difíciles. Y la pregunta de pronto que me hago es que sí está padre, siempre pensamos, las personas difíciles son los otros, ¿no? Son ellos. Entonces, ¿qué tanto yo puedo ser esa persona difícil? Aquí siempre los invité y los seguiré invitando a que hagamos un autoconocimiento, una dinámica de autoconocimiento para saber si yo también contribuyo a la dificultad en la relación laboral, personal, de pareja, de amistad, de lo que sea. Si soy yo quien está contribuyendo también en estos elementos que dificultan la relación o la negociación, ¿no? Entonces, seguiremos planteándonos como que la persona difícil es la otra, ¿no? Pero hagamos un análisis de qué tanto yo puedo tener elementos que contribuyen a dificultar las cosas. Vamos a irnos de atrás para adelante, o más bien de ahorita hacia el pasado, ¿sale? Seguimos con la idea de que el cerebro tiene capas evolutivas y tenemos una capa primitiva y tenemos la capa más moderna, la más reciente, la que hemos estrenado los seres humanos, ¿sí? Entonces, vámonos con el neocórtex. El neocórtex es la parte, dice esta teoría, es la parte superficial, la materia gris, lo que tenemos en la superficie de esta nuececita que se llama nuestro cerebro. Déjenme que les diga que es fascinante, porque el cerebro humano es el único órgano capaz de estudiarse a sí mismo. Y es el único órgano que está todavía tratando de entenderse a sí mismo. Un gato o un perrito no se cuestionan mucho su existencia, el porqué y la razón de ser. Pero los seres humanos todo el tiempo nos cuestionamos quiénes somos. ¿Y quién está preguntando? ¿Quién es el que pregunta? ¿El estómago? Ni el corazón. Es el cerebro el que se pregunta quién soy y qué cosa soy y cómo funciono. Eso es fantástico, ¿no? En este momento ustedes, lo que está pensando y lo que está reaccionando es su cerebro. Y es una maravilla, déjenme decirles algo, hablando de la plasticidad del cerebro. El cerebro constantemente está cambiando sus conexiones, como si viéramos uno de estos conmutadores telefónicos viejitos, ¿no? De las películas, que dependiendo a quién llamas cambian los cables. Bueno, todo el tiempo nuestros cables están cambiando las conexiones porque aprendimos algo nuevo, porque vivimos una nueva experiencia, porque conocimos un nuevo lugar, porque nos pasó a lo mejor algo traumático también y tuvimos un aprendizaje. La plasticidad del cerebro hace que las conexiones frecuentemente estén cambiando. Hoy no tienen ustedes ni están pensando con el mismo cerebro que tenían ayer. Y mucho menos es el mismo cerebro que ustedes tenían en la secundaria, por ejemplo. Y este cerebro de hoy no será el mismo que el cerebro de mañana, porque aprenderemos cosas nuevas. Eso es lo fantástico. Levanten la mano, por favor, quienes tocan un instrumento musical. Bien, fantástico. Bueno, su cerebro tiene conexiones especiales para las habilidades y capacidades de un instrumento musical. Levanten la mano quienes bailan, sea lo que sea. Fantástico. Ese cerebro tiene esas conexiones específicas para desarrollar esta actividad que necesita una inteligencia espacial y rítmica. ¿Quiénes dibujan o pintan? Levanten la mano, por favor. Ahí está. Estamos teniendo una variedad de cerebros fantástica. Yo a lo que les invito siempre es que este cerebro tenemos que mantenerlo plástico, flexible, sigamos aprendiendo. Es falso eso de que llegamos a una edad en la que ya no aprendemos. Sí llegamos a una edad en la que no queremos aprender, que es diferente. El neocórtex es esta parte del cerebro que hace que funcionemos, que sea totalmente lógico, es la parte del cerebro analítico, es la zona moderna del cerebro humano. Puede hablar, pero tiene pocas capacidades. El neocórtex habla, y habla mucho. Yo tengo un neocórtex muy activo, porque hablo mucho, pero otras capacidades no hay, ¿no? No tiene otras capacidades, pero ojo, el neocórtex es el único que puede hablar, pero miente. Entonces, mucho cuidado, porque el neocórtex representa, aquí no se ve muy bien,
Se movió un poquito el formato. Pero si alcanzan a ver, el neocórtex es el que determina solamente el 15% de las decisiones que tomamos en la vida. Nos vamos al neocórtex y, como les decía yo, puede hablar pero tiene pocas capacidades y además es bien mentiroso el neocórtex. Cuando tomamos decisiones de compra o decisiones políticas, nos están moviendo otras cosas, pero el neocórtex es el que habla. ¿Y qué es lo que dice el neocórtex? A ver, vamos a ver un caso laboral. Por ejemplo, llegué tarde hoy porque hubo una serie de contratiempos que me impidieron salir a tiempo y en el camino además hubo muchos retrasos. Ese es el neocórtex. ¿Por qué llegaste tarde? No, lo que pasa es que sí, yo le juro que iba a salir a tiempo, pero me atoré en unas cosas. Luego el tráfico y luego aquí la Alameda siempre se pone bien pesado, ¿no? Sí, las marchas. Entonces es el neocórtex hablando. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, vamos a ver entonces el otro cerebro. El otro cerebro es la parte límbica, es el cerebro límbico. Ahí desde luego, ¿qué es lo que radica? En ese otro cerebro lo que radican son las emociones. Aquí se aloja el miedo. Ahí se aloja el miedo. Y es bien interesante porque ahorita vamos a ver el poder que tiene el miedo en muchos casos de negociación o de personas que son manipuladoras. En la parte límbica aparece también la kinestesia. ¿Qué es la kinestesia? El movimiento y también la forma en la que los seres humanos interactuamos con nuestro entorno. ¿Se acuerdan que había platicado la vez anterior que teníamos 3 canales de comunicación con el entorno? El auditivo, el visual y el kinestésico. Esta parte límbica es, mujeres, ustedes saben que en el transporte público se acerca una persona a ustedes y no pasa nada, ¿no? Pero en otras circunstancias se acerca una persona diferente a ustedes y no les late. ¿Sabes qué? ¿Qué? Pues era otra persona, no sé. No me latió esta persona. ¿Qué está ocurriendo ahí? El límbico está manejando esta parte de la kinestesia, las emociones. Estoy leyendo algo en esta persona que no me late, que no me gusta. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, aquí también en el cerebro límbico están las sensaciones, pero hay que tener mucho cuidado. Porque yo como estudioso del cerebro intento que tú me digas qué es lo que está diciendo el cerebro límbico y no lo puedo saber. ¿Por qué? Porque el cerebro límbico no habla. Sin embargo, si se dan cuenta, el 30% de mis decisiones de vida tienen que ver con esta parte emocional. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber que el cerebro límbico es el que está actuando? Si el cerebro no me puede hablar, este cerebro no me habla, porque me da otro tipo de señales. Vamos a ver qué diría en el mismo caso de la persona que no llegó a tiempo al trabajo si estuviera hablando con la parte límbica. Por supuesto, esto no se lo va a decir a su jefe. Llego tarde porque algunas responsabilidades me dan miedo. No me gusta el ambiente del trabajo. Voy al trabajo con temor. Voy hasta con flojera. Pero eso no lo vas a decir. No se lo dices a tu jefe, no se lo dices ni siquiera a tu esposa, a tu esposo. Tú, ¿qué es lo que pasa? El cerebro te sabotea y entonces, chin, ya me atoré. Me puse a lavar los trastes antes de ir al trabajo y no vi la hora. Por supuesto, el cerebro te está saboteando. ¿Sí están de acuerdo con eso? Entonces, para leer al cerebro límbico hay otras maneras de hacerlo. Incluso hoy en día los publicistas utilizan aparatos de biometría para entender un poco cómo se maneja el cerebro. Hay personas que son sometidas a ciertos estímulos y se les lee dónde queda la mirada más tiempo. Hay unos lentes especiales para saber cuánto tiempo y en dónde se queda la mirada. Se les lee el pulso, las pulsaciones, la presión arterial, el movimiento de pupilas, muchas otras cosas. Parece ciencia ficción, pero no lo es. Hay campañas políticas que se han medido con estos instrumentos. ¿Mande? La temperatura, por supuesto, sí, la temperatura corporal, el sudor, una serie de elementos para saber quién está reaccionando y tomando la decisión en ese momento, que es muy interesante. Y me consta del caso de campañas políticas que se utilizó eso para un candidato en específico. Pero sí se usa.
¿Sí? Ahora vamos a ver el último de los 3 cerebros, que es interesantísimo, es mi favorito. No quiere decir que ustedes se definan como neocórtex o como límbicos o como reptilianos. Todos tenemos los 3 cerebros y todos reaccionamos con los 3, pero ya supimos en qué proporción, ¿están ustedes de acuerdo? Ajá. Bueno, nos estamos yendo para atrás. El neocórtex es el más moderno. ¿Cuál es el más antiguo? El reptiliano. Es una maravilla este cerebro. Se supondría que si fueran capas sería la parte más interna del cerebro, pero ya les dije que se ha descartado esta división física, ¿no? Sin embargo, el reptiliano obtiene o contiene estos elementos de sobrevivencia, de reproducción, de dominación, el poder, la defensa de los míos y de lo mío y la protección. ¿A qué responde el reptiliano? Normalmente al miedo, que es el que más nos hace tomar decisiones, y también a la esperanza. Al ratito les voy a hablar un poco. La esperanza es más compleja. El miedo es muy básico y es muy primitivo. La esperanza es más compleja y podemos nosotros trabajar con ella de una manera interesante. Ahorita se los voy a platicar. Pero entonces el cerebro reptiliano tampoco habla. ¿Pero qué creen que hace el reptiliano? Al reptiliano lo podemos ver de pronto manifestarse como reaccionando. El reptiliano sí reacciona y a veces reacciona de maneras muy interesantes. ¿Se acuerdan lo que les platiqué el otro día que me peleaba yo con alguien en Facebook y me dijo, es que yo estudié en tal lado y soy doctor en no sé qué, ¿no? Y Emilio también, yo también y doy conferencias y ¿qué te pasa, no? ¿Qué estamos haciendo? El reptiliano se está manifestando de una manera civilizada a través de un impulso primitivo. ¿Cómo sería un reptiliano con esta persona que llega tarde al trabajo? El reptiliano estaría diciéndonos, no llegué al tiempo al trabajo porque lo odio. Lo odio, punto. No hay más argumentación. No me quiero encontrar a mi jefe, me cae bien gordo. Mira, veo su cara y me dan ganas de agarrar el pisapapeles, ¿no? Eso es el reptiliano. No quiero que me pongan chambas desde temprano. No. Así que ¿para qué llego temprano? Luego llegan, ay Emilio, ponte a hacer. No quiero. Ese es el reptiliano. Vean las reacciones de Zinedine Zidane, es muy famosa, la conocen ustedes. Gracias. Materazzi insulta a Zinedine, no les voy a repetir en cómo era el insulto, pero tenía que ver con su mamá y con su hermana. Y es universal, déjenme que les diga algo, el insulto relacionado con la mamá es universal, es uno de los insultos más fuertes que puedes proferir contra una persona. Evidentemente, el jugador italiano toca este tema. ¿Y cómo reacciona Zinedine? Un caballero civilizado, un hombre muy cerebral. ¿Cómo reacciona? No le tiró una patada, no le tiró un golpe, así como boxeador. ¿Qué hizo? Cabezazo. ¿Cómo qué? ¿Un rinoceronte o qué otro? ¿Una cabra? ¿Un toro? Es un animal. ¿Sí se dan cuenta? Es un animal. ¿Por qué decidió, de todas las opciones que tenía, decidió el cabezazo? Fíjense qué interesante. Ahí hay un animal, en un sentido respetuoso de la palabra, hay un animal reaccionando ante un insulto que fue lo suficientemente importante para él como para que se ganara la expulsión en su partido homenaje de despedida. Vamos a ver otro muy, muy interesante. Este es de la política. Me gusta mucho. Es el año 2012. Elecciones a nivel nacional. Y hay elecciones también en Nuevo León, ¿no? Se están disputando, si no me equivoco, la alcaldía de Monterrey. Y uno de los candidatos es el Pato Zambrano, un cuate que se dedica al mundo del espectáculo y la tele y estas cosas, ¿no? Le entra porque también quiere ser alcalde, ¿no? Con esto que es, pues hay candidatos independientes, pues yo también, ¿no? Le entra al asunto. Entonces, este señor, candidato del Partido Humanista, hace una referencia insinuada del Pato Zambrano.
Ya saben, los debates siempre muy correctos. Debo platicarles que los debates se negocian mucho antes, no para ver quién va a ganar, sino cuáles son las reglas del juego. Y casi siempre las reglas del juego es, ay, no se insulten, no se tiren alusiones personales directas, en fin, cada quien respeta su turno, nadie debe interrumpir al otro, por eso tenemos debates tan aburridos, ¿no? Y las reglas son más o menos por el estilo. Este candidato hace una referencia del Pato Zambrano, ustedes van a ver en qué términos fue, y esta es la reacción. No quisiera yo distraerme en este debate contestando pues a las tonterías que otros candidatos expresan aquí. Yo nomás le quiero decir a los niños de Monterrey, vean esto, vean a esos candidatos y acuérdense que las drogas destruyen, muchachos, no las prueben. Muchas gracias. Gracias, candidato. Me estás diciendo drogadicto. No se puede intervenir cuando no es su turno, candidato Patricio Zambrano. Ten mucho cuidado con lo que dices. Candidato Patricio Zambrano. Procurador, defiéndeme. Candidato Patricio Zambrano, en su turno usted podrá intervenir. No, señor. No, señor. Habla de frente, señor. Gracias, candidato. Cosas como son. Le pido, candidato, que intervenga hasta su turno. Estos son los videos que vimos y les voy a plantear una cosa. Los publicistas dicen que como uno de los elementos para manipular es el miedo, porque la mayoría de las veces yo reacciono por miedo, aunque diga que no es el miedo. Conocí el caso de una persona y recién lo estaba viendo, el caso de una persona que se compró un reloj, que traía como todo el ánimo de comprarlo, casi 100,000 pesos, un amigo médico, se compró el reloj, bueno, estaba por comprárselo, él era como medio coleccionista de relojes, pero quería ese en particular. Por alguna razón, no sé por qué, llevó el dinero en efectivo para comprar el reloj ahí en Polanco. Y dijo, quiero este reloj, además de una edición muy difícil de conseguir. En fin, imagínate 100,000 pesos un reloj, que si los hay, y bueno, hay personajes que los usan. Pero bueno, él quería su reloj, llega a Polanco, dice, quiero el reloj, sí, con mucho gusto, lo sacan, ya saben los accesorios, la bolsita muy elegante, todo muy bonito. Y entonces él saca el dinero y se lo voy a pagar. Y le dice el vendedor, nada más que le voy a decir una cosita, perdóneme, pero aquí no aceptamos pagos en efectivo. Bueno, lo que pasa es que no sé por qué razón traía el dinero en efectivo, no lo traigo completo en la tarjeta. Mire, si quiere, ¿qué banco es? Tal, aquí a 2 cuadras adelante usted puede ir a hacer el depósito y ya después si quiere paga con su tarjeta o hace un cheque de caja y el cheque lo recibimos. No, es que yo lo quiero pagar, ya me lo quiero llevar. Es que no aceptamos dinero en efectivo. Pero ¿cómo es posible que estén desperdiciando una venta de 100,000 pesos? Pues lo siento, es política de la tienda. Y se fue muy enojado. Aquí hubo 2 elementos muy curiosos. Uno de ellos decían, ¿por qué el reloj es increíblemente caro si a veces el tema de la maquinaria o los materiales pues no lo amerita necesariamente? Yo no sé si trajera diamantes a lo mejor o trajera una aleación de oro en particular, pero en realidad es un reloj con cierto diseño. Creo que ustedes conocen muchas marcas de bolsas que también cuestan 20,000 pesos, 30,000, y dices, ¿por qué? ¿Qué está hecho de piel de mosca cocida a mano? ¿O qué es lo que hace que el material sea tan caro? No, lo que la marca sabe es que es caro porque de esa manera los que lo pagan son clientes exclusivos y distinguidos. Están cuidando un prestigio, por eso puedo despreciar una venta de 100,000. Lo que hizo mi amigo es, casi se resignó y dijo, pues es que últimamente pues sí quería el reloj, pero pues ya no lo quiero. ¿No? Le vino ahí como un disgusto y ya no se compró el reloj. La pregunta no es del negocio, porque el negocio lo sabe. La pregunta era para mi amigo, ¿por qué querías un reloj tan caro? La verdad, los relojes de cuarzo a veces son más exactos. Y el que traes en el celular es mucho más preciso, porque además se sincroniza por internet. Tiene un sistema muy complejo el reloj que traen sus celulares, pero que hacen cosas muy interesantes. ¿Por qué quería ese reloj? Es estatus. Pero en este caso, sí, claro, ese es un estatus, pero entonces estamos hablando de otro miedo. El del carro está perdiendo la virilidad por la edad.
¿A qué miedo correspondía este médico, que es un médico joven? ¿Cuál es el miedo que tenía el médico? Claro, a no pertenecer al club de los médicos que se pueden comprar ese reloj. Si yo no me compro ese reloj, no pertenezco a tu grupo. Inevitablemente, los publicistas dicen que tenemos el miedo a muchas cosas y el miedo nos hace reaccionar. Es el motor de la mayoría de nuestras decisiones. A veces haces cosas por tus hijos, aunque sabes que están mal, porque tienes el miedo a perder el amor de tus hijos. A veces haces cosas en el trabajo que sabes que están mal, porque tienes miedo a perder el trabajo. Eso es lo más evidente, pero con un reloj bien caro no te podrías imaginar que había un miedo implícito ahí, el miedo a no pertenecer al club de amigos que nos vemos en el club deportivo y todos mientras estamos en shorts, estamos presumiendo el reloj de 100,000 pesos. Entonces no pertenezco a ese club, ¿no? Evidentemente. Es muy interesante. El miedo también, la publicidad sabe esto y lo usa, la política lo sabe y también lo usa. Las personas manipuladoras lo saben y lo usan. Tengan mucho cuidado e identifiquen el por qué están tomando cierto tipo de decisiones y a qué miedo corresponde ese tipo de decisiones.